Cuando pensamos en la creatividad humana, frecuentemente relacionamos esta capacidad con las grandes mentes artísticas de la historia, los grandes pintores, los grandes escritores y los grandes músicos, como Maluma. Pero muy rara vez solemos pensar en los científicos como personas creativas. Podemos considerar que el proceso científico es cerrado, lleno de metodologías estrictas que dejan poco espacio a la improvisación y a la creatividad. Pero, ¿realmente es cierto esto? ¿Nosotros como científicos no deberíamos usar más nuestra creatividad o simplemente debemos seguir los estrictos protocolos para llegar a un resultado específico? Como si solo fuéramos simples máquinas que siguen unos algoritmos. Empecemos por lo primero. ¿Qué es la creatividad? Daré un concepto muy burdo y sencillo, pero al mismo tiempo muy acertado sobre la creatividad. Simplemente es la capacidad que tienen las personas de hacer cosas que nunca nadie había hecho, dar nuevas ideas o ver las cosas desde perspectivas diferentes. Se menciona que la creatividad es un atributo humano, pero bajo este mismo concepto, los animales pueden demostrar comportamientos atípicos que se pueden considerar como creatividad, aunque podríamos tomar en cuenta el tema del entendimiento y el conocimiento de lo que se hace, pero nos meteremos en un tema más profundo de si los animales realmente piensan o actúan de forma instintiva, así que dejemos esta definición solo para la creatividad humana. Un ejemplo clásico sobre la aparición de nuevas ideas a partir de un cambio de perspectiva es la aparición del cubismo, siendo Pablo Picasso uno de los impulsores de este nuevo estilo. Por cierto, ¿sabían que una de las grandes frustraciones de Picasso fue nunca haber visitado el jardín botánico surrealista de Edward James, que se encuentra en Xilitla aquí en México? Según dicen, a pesar de ser muy amigos, Edward nunca invitó a Pablo a su jardín porque era muy racista y no quería a los mexicanos. Un ejemplo más de que el odio no te deja ser completamente feliz. Volviendo al tema del cubismo. En el momento en el que Picasso experimentaba con este nuevo estilo, el realismo se encontraba en su máximo esplendor, pero en lugar de seguir esta corriente artística, Picasso se preguntó, ¿qué pasa si representamos la naturaleza con puras figuras geométricas sencillas? Un pensamiento completamente creativo y novedoso para la época, un cambio en el ángulo de visión que rompió con lo previamente establecido y la forma en la que se podía representar el mundo en el que vivimos. Me parece que es sencillo ver el proceso creativo en disciplinas artísticas y literarias, pero ¿cómo funciona la creatividad en la ciencia? Para explicar mejor esto, quiero utilizar la definición de ciencia dada por el ganador del Premio Nobel de Medicina, Peter Medawar, quien dijo que la ciencia es el arte de lo soluble, considerando los grandes problemas de la naturaleza como conglomerados que se pueden disolver en pequeños problemas más manejables y sencillos de comprender. Un ejemplo que encontré en un artículo sobre esto. Si vamos a una facultad de biología a preguntarle a un alumno qué lo motivó a estudiar esa ciencia, podría contestar, quiero curar el cáncer, porque el cáncer está de moda y todos los que estudiamos biología queremos estudiarlo. Pero es un ejemplo. Bien, si le preguntamos a estos mismos estudiantes sobre metodología más específica sobre el cáncer, se bloquean y no saben qué contestar. Ahora bien, si nos vamos a una de las revistas científicas con mayor factor de impacto como la Cancer Research, podemos encontrar trabajos con títulos como Variantes de los receptores de andrógenos independientes de ligados derivados de empalmes de exones crípticos significa cáncer de próstata resistente a hormonas. Y como podemos ver, esto es mucho más específico que simplemente querer curar el cáncer. Volviendo a la definición de Medawar, siendo el cáncer en general el acumulado de muchos problemas, al disolver este nos podemos encontrar con el empalme de exones, que es un problema más pequeño. Y es aquí donde la creatividad de los científicos entra. La naturaleza es tan compleja que algunas preguntas no se pueden resolver de manera directa, como en este caso el cáncer. Y el arte de la ciencia se trata de esto, de reimaginar los grandes problemas y de construirlos en problemas mucho más pequeños y por ende más fáciles de solucionar. Como dijo Albert Einstein, quien consideraba a los grandes científicos como artistas, en la ciencia, la formulación de un problema a menudo es más esencial que su solución, que puede ser simplemente una cuestión de habilidad matemática o experimental. Para alcanzar una nueva pregunta, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un ángulo distinto, requiere de creatividad, imaginación, y esto marca un avance real en la ciencia. La pregunta correcta te lleva a la respuesta. Pero, para ver esa pregunta, a veces tenemos que ver el mundo desde otra perspectiva. Un ejemplo de resolución de un problema por cambio de perspectiva es lo hecho por Rosalind Franklin en 1953, al implementar la difracción de rayos X para describir la forma del ADN. Lamentablemente, la famosa foto 51 fue mostrada a Watson y Crick, y ellos describieron la forma molecular del ADN sin dar crédito a los trabajos de Franklin. Pero ese es otro tema. Este es un ejemplo de la resolución de problemas al plantear la pregunta correcta con un método distinto a lo que se había hecho antes. ¿Qué pasa si uso esto? Se dice que este tipo de preguntas es característica de las personas creativas. ¿Qué pasa si? Este tipo de preguntas son la base de muchos experimentos, como por ejemplo en la biología del desarrollo,
¿Qué es lo que pasa si suprimo este gen de la mosca durante su desarrollo? ¡Pum! La mosca tiene 2 dorsos, por lo tanto, este gen, convenientemente llamado dorsal, es la responsable de la diferenciación dorsoventral de la Drosophila melanogaster. Y aunque parezca un juego de niños, es así como funcionan varios experimentos en genética. Así se descubren las funciones que tienen ciertos genes, suprimiendo el gen y ver al final qué es lo que falta, o qué es lo que sobra. Otra forma de creatividad que tenemos los científicos es la de contar cuentos sobre la naturaleza y su origen o evolución. Un ejemplo personal de un cuento que yo mismo pensé con una especie comestible de rúsula. ¿Por qué tiene esta forma tan específica este hongo? La rúsula delica, conocida como oreja o trompa de puerco, está asociada a bosques de conífera en nuestro caso. Normalmente se encuentra bajo la hojarasca o bajo una capa de suelo. Ahora, la forma que tiene el hongo cuando está completamente maduro le puede ayudar a levantar el sustrato que tiene arriba dejando expuestas sus láminas y facilitar la dispersión de sus esporas, ya sea por el aire o por corrientes de agua. Esta es una posible explicación a la forma de este hongo y no me la inventé ni lo saqué de la nada. Esta hipótesis la obtuve a partir de la observación y de la relación del hongo con su ambiente. Pero como dice el arte del pensamiento, no es suficiente con imaginar cuál puede ser la razón de algo, sino que también hay que verificar esto. El socialista Graham Wallace, en su libro de El arte del pensamiento, menciona que existen 4 etapas de la creatividad humana: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Según él, entre la incubación y la iluminación existe un flujo cognitivo bastante grande, lo que implica que la creatividad no está peleada con el pensamiento o la conciencia, sino que la creatividad tiene que ser consciente. El ser creativo sabe lo que está haciendo. Sin embargo, por la forma en la que viven o vivimos los científicos, nos podemos bloquear creativamente. Para solucionar este bloqueo creativo se recomiendan los descansos y las charlas con compañeros de áreas similares o diferentes, con tal de que aparezcan los momentos eurekas donde se pueden relacionar ideas sin ninguna conexión aparente y dar soluciones a un problema a través de una perspectiva completamente distinta, tal como fue el caso de Arquímedes y el problema de la corona de oro, el momento eureka más conocido de la historia, donde, durante un baño en una tina, al sumergir su cuerpo y ver el agua desplazarse lo iluminó y le permitió dar con la solución al problema de medir la masa de la corona del rey sin tener que dañarla. Pero parece que en la actualidad la comunidad científica tiene un problema con la creatividad, ya que esta no se puede enseñar, pero sí se puede alimentar y estimular. Sin embargo, debido a la forma en la que se financia la ciencia, vamos dando brincos de proyecto en proyecto, trabajando bajo presión, viviendo en constante estado de estrés y con poco tiempo para dar resultados. Solemos caminar sobre lo seguro para no perder nuestro trabajo y tener los recursos para subsistir. Este constante miedo nos impide improvisar, nos impide ser creativos y por lo mismo nos impide ver las cosas desde un ángulo distinto, limitándonos a ser estrictos en las metodologías y frenando nuestro objetivo de dar respuestas a problemas ya conocidos. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es la mejor forma de fomentar la creatividad del científico? Citando al físico Ronald Sindler, dejémosle los recursos y apartémonos de su camino. Esto lo vemos muchas veces con los artistas, músicos o los desarrolladores de videojuegos. Si no estuvieran atados a los objetivos corporativos que solo buscan vender y vender, pueden arriesgar más y dejar volar su imaginación, dando como resultado una obra distinta que nos puede sorprender. Lo mismo pasa con los científicos. Si tuvieran toda la libertad del mundo para poder arriesgar, experimentar y crear, el proceso creativo sería más constante y se haría un mejor trabajo. No puede haber una persona más creativa que aquella que realmente es libre para imaginar. Antes de terminar, quiero hacer notar que este video está hecho para participar en un concurso organizado por Esquizofrenia Natural, quien propuso el tema de la creatividad. También quiero agradecerle por proponer este tema, ya que nunca lo había pensado desde la perspectiva de la ciencia, que me resultó interesante y estimulante. Si el video te gustó o te pareció interesante, dale like y compártelo. Además, si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios o a la cuenta de Twitter del canal que está en la descripción. Eso sería de mucha ayuda para mí. Si me quieres recomendar algún tema que te interese, también lo puedes hacer por estos medios. Soy Crashes, un biólogo más, y espero volvernos a ver pronto.